Los secretos de Darcy Quinn en la FM. 7 de la mañana, 13 minutos, Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia, segunda tanda esta mañana. Bueno, Darcy, la Corte Constitucional tiene en sus manos varios temas para rematar el año. La tutela del presidente Uribe, el aborto y el código electoral. ¿Qué va a pasar con esto último, con el código electoral? Pues Luis Carlos, ayer finalmente la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez sobre el código electoral fue radicada. Son 500 páginas, ¿no?, que tienen que empezar a estudiar los magistrados porque es urgente. Son las reglas de las próximas elecciones, las reglas de juego de las elecciones parlamentarias y presidenciales. El magistrado Ibáñez básicamente lo que dice es que el código electoral no tuvo vicios de forma, su trámite se dio cumpliendo con los requisitos formales. Ese era un tema que estaba haciendo ruido, que no se había hecho, que se había votado en extraordinarias y que no se podía No. Está diciendo, mire, eso cumplió con todos los requisitos, ahí no hay vicios de forma. Básicamente el Código Electoral lo que hace es armonizar y modernizar nuestro sistema electoral, que está compuesto por una cantidad de normas que vienen desde antes incluso de la Constitución de 1991. Algunos puntos que tienen que ver con biometría, con encuestas, podrían terminar siendo inconstitucionales, pero en términos generales la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez le da un espaldarazo al código electoral. Esto se va a discutir y se va a aprobar antes de que finalice este año y, como le digo, ahí tendremos las reglas de juego para las próximas elecciones que van a cambiar, ¿no? Ahí hay temas de las encuestadoras, hay temas de los partidos políticos, habrá que estudiarlo con mucho cuidado porque pues ahí es donde vamos a saber si los candidatos y los partidos violan o no las normas electorales. ¿Esto es para las próximas elecciones de nuevo? Sí. ¿Tan rápido? Claro, porque es que mire, las elecciones son en marzo, el código se aprobó en la pasada legislatura, lo que pasa es que estaba ahí en proceso de revisión de la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional le da el ok al código, pues entra totalmente en vigencia y ahí se establecen las normas para elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. Toca revisar bien ese código, ¿ah? Sí. Porque yo no recuerdo cuáles son los cambios fundamentales que hay ahí. Bueno, ahí, es que son 500 biometría páginas. Es uno. Biometría, pero por ejemplo, es otro. Claro, pero sí. Por ejemplo, sobre biometría, ahí hay algunas, digamos, ahí hay un tema de que se le daría a la registraduría como un poder sobre todo la identificación de los colombianos. Entonces, ahí es un tema que se va a discutir. Las encuestadoras, por ejemplo, se le va a exigir a las encuestadoras que hagan muestras en todos los municipios del país. Usted sabe que las encuestadoras se concentran en las grandes ciudades o en las ciudades de más de un determinado número de habitantes, entonces les va a poner unas reglas también a las encuestadoras para que tengan que hacer unas muestras representativas, digamos, algunas encuestadoras dicen eso encarece el precio de las encuestas. En fin, hay una cantidad de normas que sí van a cambiar el proceso electoral, pero como les decía, se trata es de armonizar y de modernizarlo, porque estamos aquí con códigos y leyes desde antes de la Constitución del 91 algunas. Entonces se trata es de modernizarlo y de poner unas reglas de acuerdo al 2021 y a la época en que estamos viviendo, ¿no? Óigame, doña Darcy, don Luis Carlos, ¿a usted no les parece que en el tema de las encuestadoras habría que sancionar, el Consejo Nacional Electoral debería hacerlo, a esas encuestadoras que simplemente están lejos de los resultados y que tienen una clara intencionalidad, es decir, demeritar un candidato, dejar que no crezca, porque es que hay encuestadoras que no le pegan al perrito, es decir, para eso se llaman, ¿cómo es que se llama? El margen de error, sí. 5 por arriba, 5 por abajo, 3 por arriba, 3 por debajo, pero es que no le pegan a nada y uno dice, ¿quién pagó esta encuesta? ¿Por qué afectó a tal candidato? Y a mí sí me parece un principio de justicia que no le dañen también, ellos tienen derecho y que los sancionen. Claro, cada candidato tiene su firma encuestadora y le paga, y los resultados pues se supone que tienen que ser verídicos, pero algunas cosas se acomodan. Lo hemos comentado aquí como
eligen o meten unos candidatos que nada que ver, personas que no están en el juego electoral y los meten. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito los ponen ahí a medir? También con qué propósito deciden que X o Y es el candidato del Centro Democrático. Pero sí, sucede mucho y también de eso se trata el Código Electoral, de ponerlas en cintura a las firmas encuestadoras. 7:18, Los secretos con Darcy Quinn aquí en la FM. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.